¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 13 de mayo y hoy la iglesia celebra la memoria opcional de la bienaventurada Virgen María de Fátima, o como la conocemos, Nuestra Señora de Fátima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Consideremos el libro de los Hechos, primera lectura, capítulo 16, versículos del 1 al 10. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy podríamos comentar bien sea el libro de los Hechos, que nos trae importantes cosas, como por ejemplo que el Espíritu Santo les prohibió predicar en un lugar y en otro. Podríamos hablar también de lo que nos está diciendo el Señor en el Evangelio de Juan, de que pues no nos van a tratar mejor que a Jesús, nos van a perseguir. Pero también podemos hablar del día en el que estamos hoy, 13 de mayo. Cada 13 de mayo la iglesia celebra a la Santísima Virgen María bajo las vocaciones Nuestra Señora de Fátima, una de las vocaciones marianas más extendidas y queridas en el mundo católico. Fue un 13 de mayo, pero de 1917, cuando la Madre de Dios se apareció por primera vez a 3 humildes pastorcitos en Covadeiría, Fátima, Portugal. «No tengáis miedo, no os haré daño», dijo la Virgen María a Lucía, Jacinta y Francisco.
Los tres niños portugueses que, impactados por su presencia maravillosa, se llenaron de comprensible temor. Aquellos pequeños, como probablemente cualquiera de esta tierra, habían sido sobrepasados por lo que veían sus ojos, aquella señora vestida de blanco más brillante que el sol. Tras el impacto inicial, nuestra dulce madre les reveló de dónde venía. Había bajado del cielo para ayudar a restituir el lazo que hay entre Dios y los hombres. A continuación, pediría a los tres que volvieran a aquel mismo lugar el día 13 de cada mes, a la misma hora, por 6 meses seguidos. Después preguntó: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Los pequeños respondieron que sí, por lo que la Virgen, con franqueza y ternura, les advirtió que sufrirían mucho porque los pecados de los hombres eran grandes. Sin embargo, también les consoló diciéndoles que la gracia de Dios estaría siempre a su lado, dándoles fuerza. De inmediato la señora abrió las manos y una fuerte luz cubrió a los niños, quienes cayeron de rodillas y empezaron a rezar diciendo: Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Antes de partir, la Virgen pediría: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Dicho esto, se elevó hasta que no pudieron verla más. La madre portaba un mensaje de paz en días de horror para la humanidad. Se desarrollaba la Primera Guerra Mundial y el comunismo empezaba a acechar al mundo como nunca antes. En los siguientes meses, los niños acudieron a las citas con la señora tal y como ella había pedido. Lamentablemente, eso les valdría a los pastorcitos convertirse en blanco de burlas, calumnias e incluso amenazas de cárcel. El mundo se resistía a creer y a aceptar su testimonio. Es cierto que muchos corazones fueron tocados en ese momento, pero también brotó mucha incomprensión. Meses después de ocurridas las apariciones, Francisco y Jacinta Marto, quienes eran hermanos, fallecieron víctimas de la enfermedad. Lucía Santos les sobreviviría y se convertiría en monja de clausura. Con los años, la Iglesia reconocería el testimonio de los niños y la veracidad de las apariciones milagrosas de la Madre de Dios. Mientras tanto, la devoción a la Virgen de Fátima se iba expandiendo por el mundo como ninguna otra advocación mariana anterior. Algunas décadas más tarde, el Papa San Juan Pablo II consagró Rusia, nación esclavizada por el comunismo, ideología contraria a Dios y al ser humano, al Inmaculado Corazón de María, en cumplimiento del pedido de la Madre de Dios. Finalmente, el Papa Peregrino, en el año 2000, beatificaría a los videntes Jacinto y Francisca, en una ceremonia que contó con la presencia de Sor Lucía, la última sobreviviente de los tres videntes. La religiosa falleció solo unos años más tarde, en 2005. En su cuarta memoria, Sor Lucía Santos da cuenta de un pedido especial de la Virgen hecha en la aparición del 13 de julio de 1917. Dice lo siguiente: santificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio: oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Luego insistió: cuando recéis el rosario, decid al final de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. El 13 de mayo del año 2017, el Papa Francisco viajó a la ciudad de Fátima con motivo del primer centenario de las apariciones. Ese día el Papa canonizó a los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto, quienes se convirtieron en los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia. El año pasado, en el 2022, se realizó una peregrinación internacional de aniversario con ocasión del 5º aniversario de la canonización de los hermanitos Marto. Sobre esto, que es un pequeño resumen,
en cápsula de lo que significa el fenómeno de Fátima. Ha habido pues muchísimas especulaciones. Usted puede encontrar material muy valioso en internet, pero lo más importante es el mensaje de Fátima. A veces se le pone mucho el énfasis en que si se cumplió o no se cumplió el tercer secreto, que por qué no se hizo las cosas como la Virgen había dicho que se hicieran. El Papa decidió algo diferente, pero recordemos que no hay un pleito o una disociación entre el cielo y la tierra, entre lo que la Virgen dice y el Vicario de Cristo dice. Tenemos que entender que la iglesia es solo una, es de Dios, y Dios le dio autoridad al Santo Padre, a los papas, para que conduzcan a la iglesia en la tierra, movidos obviamente por el Espíritu Santo. Y no podemos nosotros caer en lo que a veces nos hacen caer muchas de las publicaciones que se ven en las redes sociales, que ponen como a la jerarquía de la iglesia en contra de la Virgen María, o en contra de los mensajes marianos. Tenemos que ser un poquito más astutos en cuanto a esto. La Virgen no está enojada con los papas, ni está enojada por las cosas como se hicieron. Hay que confiar en la guía del Espíritu Santo, porque ninguna revelación puede ser manejada a nuestro antojo, sino por las legítimas autoridades de la iglesia. Si usted y yo no contamos o no confiamos en lo que las autoridades de la iglesia están haciendo, guiados por el Espíritu Santo, estamos perdidos. Si usted y yo no confiamos en que esto es de Dios y no de los hombres, estamos perdidos. Si usted y yo no confiamos en que la Virgen también de alguna manera pues acata las cosas como suceden aquí, ni en vano el Señor le dijo a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas frases, estas palabras deberían ser suficientes para nosotros para confiar en lo que a nivel de doctrina y a nivel de revelación e interpretación de las Sagradas Escrituras y de los mensajes marianos hace el Sagrado Magisterio de la Iglesia. Nos toca pues seguir confiando, seguir viviendo nuestra fe en la humildad de nuestra fe y vivir como María lo ha pedido. Si en algo es importante en las apariciones de Fátima y el mensaje de Fátima, es en cuanto a la necesidad de contar con Dios, a la necesidad de la oración, a la importancia del rosario, a la consagración a su Inmaculado Corazón, y a que todos tenemos que trabajar por la conversión de los pecadores. El mundo está en mal camino, todos lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo para ayudar a resolverlo? El mensaje de Fátima es claro al respecto. Tenemos que orar más y ser más proactivos en la construcción de un mundo como Dios lo quiere. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.